Buenas tardes, profesora. El día de hoy mi compañera y yo le vamos a hablar de la guía práctica de la semana o sesión 3 del curso de desarrollo fetal. Vamos a comenzar con la primera estación del cigoto. Aquí podemos ver la mórula en los primeros estadios de desarrollo embrionario. Y aquí podemos ver la blástula, que tiene una cavidad llena de líquido o yema de huevo, también llamado blastozole. En la segunda pregunta podemos ver la implantación. Aquí podemos ver en 3 etapas. La primera etapa de la aposición, que es el día 6 y 7. La segunda etapa es de la adhesión, que se da en el día 7 y 8. Y la invasión, que se da en el día 8 y 9. Aquí en el día de la invasión se invade la pared del útero para poder darse el crecimiento del feto. Bueno, para poder terminar el tema del cigoto, vamos a hablarles un poquito sobre el proceso de la fecundación hasta la implantación. Aquí, como podemos ver, vemos el ovario, que también tiene un ciclo ovárico. Pasa por el cuerpo lúteo inicial, el cuerpo lúteo maduro, los folículos primarios, primordial, los folículos de Graf, hasta llegar al óvulo. Es ahí donde llega la ovulación, en esta parte de aquí. Este de aquí es un ovocito. Llega aquí en el día 0, el ovocito, es donde llega a entrar los espermatozoides, ¿no? Y aquí podemos ver que comienza el huevo fertilizado, que viene a ser el cigoto. En el día 1 es la primera escisión. En el día 2, que vemos aquí, es el estado con 2 células. Ya vemos 2 células divididas. En el día 3 y 4, aquí podemos observar, en esta parte de aquí, está el estado con 4 células, dividido en 4. Seguido a 8 células no compactadas, es decir, la morula. En el día 4 ya podemos ver las 8 células compactadas, es decir, la morula. En el día 5 ya estamos viendo el blastocito temprano. En el día 6 y 7 ya estamos viendo la última etapa del blastocito en eclosión. Y en el día 8 y 9 llega a ser la implantación del blastocito a la pared del útero. Aquí en la estación 2 hablaremos sobre el disco bilaminar. Aquí vamos a hablar qué es el blastocito, lo cual se da en el día 5. Es un desarrollo previo a la implantación del embrión del útero materno. En la segunda pregunta nos dice qué sucede en la blastulación. Aquí podemos ver que dentro de la mórula hay una masa celular interna que estará completamente aislada en el ambiente de la trompa uterina. En la tercera nos dice cuáles son las capas. Acá hay 3 capas. El endodermo, donde se desarrolla las glándulas endocrinas, pulmones, sistema digestivo e hígado. La segunda capa es el mesodermo, lo de acá, lo naranja, lo amarillo, se desarrollan los músculos, esqueletos, riñones, aparato digestivo. Y por último, en la última capa, ectodermo. Es ahí donde se desarrolla el sistema nervioso y la piel. En la cuarta pregunta nos dice la circulación útero-placentaria. Aquí podemos decir en esta imagen que está totalmente dividido, los cuales las vellosidades se conectan a los vasos sanguíneos del corión. Quiere decir que la sangre materna está totalmente separada, ¿no?, de los vasos sanguíneos de la madre con de los vasos sanguíneos del feto.
En la quinta pregunta podemos decir sobre sus formas. Acá hay diferentes formas en el amnión, que es la parte que está cubriendo toda la cavidad amniótica y el embrión. Aquí podemos ver la cavidad amniótica con sus dos capas formando un disco embrionario. Aquí podemos ver el corión, que es la parte de aquí que está cubriendo el saco vitelino, la parte de aquí el saco vitelino y el surco neutral. Todo lo cubre el corión. Y aquí podemos ver el feto, lo cual se desarrolla en 27 semanas. Podemos ver aquí las 6 semanas, 8 semanas, 10, 12, 14 semanas y así hasta llegar a las 27 semanas cuando el bebé está listo para poder salir. Disco embrionario bilaminar. Alrededor del 8º día de gestación, las células empiezan a multiplicarse hasta conformar el disco embrionario bilaminar. Se denomina así porque tiene dos finas capas o láminas, el epiblasto y el hipoblasto. La capa externa o epiblasto recubre el embrión en su primera fase y forma parte del saco amniótico o bolsa de agua que rodea e hidrata y protege al feto a lo largo de todo su desarrollo. Por otro lado, la capa interna, llamada hipoblasto, será parte del saco vitelino, estructura membranosa encargada de producir y transportar nutrientes y oxígeno para el embrión durante la primera semana de gestación, así como de eliminar desechos y el CO2 del feto. Disco embrionario trilaminar. En la tercera semana aparece el esbozo de los vasos sanguíneos y las células sexuales, y además comienza a desarrollarse la placenta. El embrión mide más de 2 milímetros y sigue teniendo apariencia de disco ovalado plano, aunque ya posee 3 capas de tejido: el endodermo, el ectodermo y el mesodermo, por lo que se denomina disco embrionario trilaminar. Bien, aquí en la tercera estación hablaremos sobre el disco trilaminar. Aquí en la primera pregunta nos dice cuáles son las capas. Acá hay dos capas. El epiblasto, que es la capa más gruesa y constituida por células, y el hipoblasto, constituido por pequeñas células también, pero son adyacentes a la cavidad exocelómica. Aquí en la segunda pregunta vemos que explica la formación del tubo neutral y mesodermo. Aquí en el tubo neutral podemos ver que se eleva para formar pliegues neutrales. Y aquí en el mesodermo se da el proceso de la mitosis, donde está situada entre el exodermo, endodermo y esos dos llamadas mesodermo. Aquí podemos ver la línea neutral, ¿no?, que se forma. Aquí podemos ver la tercera pregunta, que es la placa notocondrial. Aquí podemos ver dos capas que se forman, ¿no?, llamadas las placas notocondrial. Aquí podemos visualizarlas. En la cuarta pregunta podemos decir que vemos ¿qué es el saco vitelino? Aquí encontramos el saco vitelino. Esto se encuentra en el interior del saco gestacional, donde esto es visible mediante ultrasonidos. Pero esto se da durante la quinta semana del embarazo, pero desaparece hacia los 12 semanas de embarazo. Esto va desapareciendo. En la quinta podemos decir que se forma el sistema circulatorio primitivo. Bien, aquí nos dice el sistema cardiovascular del embrión humano se origina de la hoja germinativa mesodérmica, la cual da origen a los cúmulos de células. Aquí podemos ver la circulación que da el embrión humano.